fuerza. Venezuela amanece en unidad porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distinto partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Diversas informaciones destacan en esta apertura de la semana, en esta madrugada del lunes 30 de julio. Por supuesto, las noticias que vinieron de Estados Unidos a fines de la semana pasada siguen teniendo un hondo impacto en el horizonte político del país. El que la Administración de Justicia norteamericana haya formulado cargos criminales contra Nicolás Maduro y buena parte de su cúpula tienen, repito, un alto impacto desde el punto de vista político, pero eso no cambia ni la situación económica ni la situación sanitaria del país. Sigue el avance del COVID-19, del coronavirus. Se reporta el primer contagiado entre los trabajadores de la salud, un médico residente del Hospital Clínico Universitario. ¿Y cómo será la cosa? ¿Cómo será que hasta el vocero oficial, a los efectos, el señor Jorge Rodríguez, abre sus palabras en el día de ayer diciendo que vienen tiempos complejos? Vienen tiempos complejos, anuncia la tercera víctima fatal que reconoce el régimen por COVID-19 y anuncia que ascienden a 129 los contagios, los casos confirmados. Esto, repito, siempre según el señor Jorge Rodríguez. Yo les pediría a ustedes simplemente que hagan una operación rápida y sin irse por las ramas ni ponerse demasiado creativo, simplemente den por buena, por un instante, la palabra de Maduro Moros. Maduro Moros dijo que por cada caso conocido hay 27. Bueno, esta cifra que dio Jorge Rodríguez de 129 casos, multiplíquenla por la cifra que dio Maduro Moros en otra ocasión, por 27. Bueno, ese es más o menos el panorama que podemos imaginar a los efectos. Ahora, ¿cuál es desde el punto de vista real la situación en nuestro país? Bueno, desde ese punto de vista, desde el punto de vista real, la situación en Venezuela es un país al borde de una gran tragedia, estamos enfrentando una amenaza que ha acabado con países desarrollados como Italia y España, y Venezuela se encuentra en una situación de postración extrema desde hace bastante tiempo. Por eso, en este inicio de semana, quisimos buscar voces que fueran más allá de la polarización ordinaria. ¿Por qué? Bueno, porque frente a todo esto, ¿qué tenemos que reportar como noticia importante por parte del accionar del régimen? Bueno, que se dedicaron a tareas de decoración durante todo el fin de semana. Pasaron todo el fin de semana pintarrajeando las casas de los dirigentes opositores en buena parte del país, amenazando a esas personas y a sus familias, firmándolo Furia Bolivariana. En eso se ocuparon. Por otra parte, voceros de la oposición, concretamente el presidente encargado, Juan Guaidó, dio una rueda de prensa diciendo que estaba dispuesto a promover un gobierno de emergencia, un gobierno de unidad nacional, e incluso con elementos en ese gobierno vinculados al chavismo. Pero eso sí, Maduro no.
Habría suponer entonces pues que el presidente Guaidó cree que está en capacidad de decidir quién sería el representante del chavismo en un gobierno que él mismo denomina de unidad nacional. Es decir, frente a una situación extremadamente grave, los actores de la confrontación política presentan variaciones de la misma posición que tenían antes. Por eso, insisto, creemos pertinente arrancar esta semana buscando voces que estén más allá de esa confrontación. Vamos a escuchar entonces de inmediato la entrevista que ahora más temprana le hicimos a Feliciano Reina, una de las voces más caracterizadas de la sociedad civil venezolana. Escuchemos. Tenemos un pequeño problema técnico acá. Repito, Feliciano actuó como vocero de la sociedad civil en aquella ocasión en la que se produjo el célebre informe Bachelet, aquel informe que fue demoledor para la dictadura. Escuchemos entonces a Feliciano Reina. Vamos a conversar de inmediato ahora con Feliciano Reina. Feliciano Reina es fundador, creador de Acción Solidaria, una organización no gubernamental defensora de los derechos humanos, y es también uno de los pilares de Civilis, otra organización, otra ONG promotora de desarrollo social y defensora también de los derechos humanos. Hasta hace muy pocos días había una expectativa creciente en relación a un consenso sobre un acuerdo por la gente, un acuerdo para que hubiese un alto en la pugna por el poder y se priorizara la necesidad de garantizar la sobrevivencia de los ciudadanos venezolanos ante la amenaza del coronavirus. Hay un nuevo dato en la realidad: las medidas de la Administración de Justicia norteamericana sobre el señor Mauro Moros y parte de su equipo implican una nueva condición, nueva situación. Hay quienes dicen que en este nuevo marco es impensable la promoción de un acuerdo de la naturaleza que anteriormente estaba planteada. Sobre eso queremos consultar la opinión, repito, de Feliciano Reina. Feliciano, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Mira, muy preocupado porque en este momento, dada digamos, lo que puede preverse que ocurra en Venezuela por la pandemia del coronavirus, cualquier cosa que desvíe del camino de un acuerdo entre dos factores que tienen en sus manos elementos que harían posible actuar con la urgencia, con la velocidad que hace falta, cualquier cosa que afecte esa posibilidad de hacerlo sería, en mi opinión, devastador para la población, probablemente en un tiempo no muy largo. ¿Qué significa eso? Es innegable, por más que para una parte tan importante de la población el ejercicio del poder del señor Maduro y de su gobierno así es ilegítimo, ha abusado del poder, hay hechos de corrupción gravísimos y nos ha traído a esta situación tan grave, pero es innegable de nuevo que tiene control del aparato del Estado, con todas sus deficiencias o sus fragilidades, pero lo tiene, que tiene además una coordinación de la Fuerza Armada con policía, que son las que están facilitando o no la posibilidad de implementar ayuda humanitaria. Por otro lado, está el otro factor de poder importante, la Asamblea Nacional, electa por voluntad popular, con la legitimidad y con un presidente reconocido por cerca de 60 países y tiene las llaves para abrir las posibilidades a un financiamiento internacional que todavía no va a ser suficiente, pero que es fundamental. Esos dos actores tienen que poder ponerse de acuerdo, y no quiere decir, como a veces se piensa, que se sienten de Maduro y Guaidó. No es necesario, pero tiene que haber actores que establezcan puentes. Esos son puentes por la gente, esos son puentes por la vida, y eso en este momento no puede quedar de lado. De nuevo, cualquier elemento, cualquier evento que ocurra que retrase la posibilidad de una respuesta para que las personas estén bien, es para mí, te digo, de una inmensa preocupación y de mucho dolor, Chugo, porque esto va a producir en mucha gente mucho sufrimiento.
Estamos conversando con Feliciano Reina. En efecto, Feliciano, para nosotros digo, activistas comunitarios que trabajamos en la base de la pirámide, que sabemos lo que está ocurriendo en los sectores populares, para nosotros es muy preocupante el que los actores de la confrontación política no se vean en el espejo de lo que ocurre en Italia, de lo que ocurre en España, de lo que ocurre en otros lugares del mundo, y no saquen cuentas de lo que podría ocurrir acá si no se produce ese acuerdo que tú planteas. Pero me corresponde hacer de abogado del diablo. Hay sectores muy pequeños pero influyentes que dicen que en estas condiciones promover un acuerdo por la gente sería buscarle dinero a Maduro o legitimar la usurpación. ¿Qué respondes tú a quienes tienen esas preocupaciones o esos prejuicios? Yo quisiera, Chugo, te digo, cuando veo además personas que dicen, mira esta aglomeración en Petare, mira esta otra en San Félix, mira la otra en Barinas, que le pregunten a esas personas, ¿verdad? O sea, lo que uno dice, no puede ser que no haya el sentido de urgencia. ¿Cómo es que no van a salir a la calle si no hay manera de tener comida suficiente más allá de un día porque no hay recursos? 25-30% que recibían remesas ya no van a recibir remesa, porque me tocó con un muchacho que tuvo que salir al exilio, un muchacho de Katia, por cierto. 30 euros fue lo que pudo mandarle a la familia. Me dice, ya no puedo más, Feliciano, pues ya tengo allá en España 3 semanas que paró su trabajo. ¿Cómo le dices a la persona que está tratando de movilizarse para dializarse y no tiene la gasolina, o el que necesita la bombona de gas de una semana a otra y que cuando llega tiene que ver si tiene acceso? Es decir, hay que preguntarse de la vida de esa persona, Chugo, para decir, no hay otra que acordar, no hay otro camino. Eso no quiere decir que la agenda política no esté sobre la mesa, pero está en un segundo momento. Y cuando pedimos recursos, que no son solo en dinero, por cierto, también en insumos, la posibilidad de que le lleguen a las personas, estamos hablando de mecanismos de implementación transparente. ¿Qué va a hacer falta si se pide cuarentena? Si se le pide a las personas que estén en sus casas, tiene que haber alguna transferencia de un subsidio que les permita por 1 o 2 meses comprar en la bodega que está allí cerca para poder hacer esa cuarentena. ¿Cómo funciona la bodega? Con una distribución de alimentos que puedan hacer que el bodeguero abra. O sea, es como uno piensa, no puede ser, está como de sentido común, es no haber entonces estado conectado con la realidad de las personas desde hace un buen tiempo, porque esto no es nuevo. Así es. Finalmente, Feliciano, estamos conversando con Feliciano Reina, fundador de Acción Solidaria y uno de los arquitectos fundamentales de Civilis, una ONG defensora de los derechos humanos. ¿Cuál crees tú que debe ser en esta hora en la que la clase política, por así decirlo, parece amarrada de manos, ¿no? El sector oficialista atrincherado en... Ellos dicen la furia bolivariana, yo lo leo más bien como una reacción desde el miedo, y el sector opositor siendo, digamos, testigo u observador de una estrategia que ellos en realidad ni controlan ni dirigen. Estando en esa situación, ¿cuál es el papel de nosotros, los ciudadanos? Bueno, yo creo que seguir en la exigencia, Chugo, y también informando, acercándonos a las personas, acompañándolas, porque también otra de las cosas que ha pasado es que se transmite lo más duro de lo que está significando esta pandemia, pero no se emiten mensajes también que le den a las personas confianza en que va a haber un manejo adecuado, en que se está buscando todos los mecanismos para que no sufran el impacto tan severo. Yo sí espero que haya puentes tendidos y que sean solamente factores en un lado y en el otro, solamente unos factores, y además que sean muy pequeños los que están tratando de torpedear cualquier posibilidad de acuerdo. Yo espero, y además parte de eso lo expresó lo que pasó con la comisión de postulaciones en la Asamblea Nacional. Sí creo que hay por parte de distintos actores de ambos lados la preocupación, la conciencia de lo que está pasando, y por el bien del país espero que estén estableciendo esos puentes, pero es necesario hacerlo de manera urgente. Feliciano, muy
muy agradecidos por la gentileza de habernos atendido en esta madrugada del lunes 30. Un gran abrazo y bien pendientes de este accionar de la sociedad civil venezolana. Buenos días. Muchas gracias, Chuo. Era la voz de Feliciano Reina, repito, una de las voces más caracterizadas de la sociedad civil venezolana, llamando a redoblar y continuar los esfuerzos por lograr eso que él denomina un acuerdo por la gente. ¿Entre quiénes? Entre los factores que tienen en sus manos la posibilidad de promover ese acuerdo, ese bienestar. ¿Quiénes son? El presidente encargado Juan Guaidó, quien tiene acceso probable, posible, tanto a los fondos represados que tiene la República en el exterior, como a los centros internacionales que son posibles fuentes de financiamiento. Y por otro lado, el otro factor cuya legitimidad, por supuesto, está siendo cuestionada por más de medio planeta, pero que en la actualidad tiene control del territorio y control de los escombros del aparato de salud venezolano, que es el señor Maduro Moros. Ese es el planteamiento que de manera muy nítida, muy clara, hace Feliciano Reina, repito, vocero de la sociedad civil venezolana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Decía nuestro anterior invitado, el señor Feliciano Reina, vocero de sectores importantes de la sociedad civil venezolana, que la respuesta ciudadana frente a la crisis aguda del coronavirus tiene que ver con el tema económico. Es decir, la cuarentena hay que financiarla. ¿Tú quieres que la gente se quede en su casa? Ok, ¿cómo? ¿Con qué come? Entender que quedarse en la casa 15 días seguidos es un lujo que no todo el mundo puede darse. Es decir, repito, tiene una dimensión económica esta tesis del aislamiento social como respuesta ciudadana frente a la amenaza del coronavirus. Por eso buscamos una opinión calificada que desde el ámbito de la economía nos pudiera hablar de esto. Y no me refiero a alguien que pueda hacernos un análisis académico, sino uno de los factores fundamentales de la producción en Venezuela, que es el sector empresarial. Vamos a escuchar la entrevista que ahora más temprana le hicimos a Ricardo Cusano, presidente de Fedecámaras. La compartimos. Vamos a conversar de inmediato con el doctor Ricardo Cusano. Él es presidente de Fedecámaras y Fedecámaras tiene una posición muy clara sobre la necesidad de priorizar las necesidades de la gente antes que la pugna por el poder. De eso habíamos hablado antes que se produjeran las medidas de la Administración de Justicia norteamericana contra el señor Maduro Moros y parte de su equipo. Ha cambiado el cuadro ciertamente. Veamos de qué manera lo aprecia Ricardo Cusano. Buenos días, Ricardo. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Hola, Chuo. Gracias y muy buen día y saludo a tu audiencia. A ver, Chuo, mira, sin duda alguna las cosas cambian, pero cambian en lo que compete al sector empresarial
en que hoy más que nunca se requiere esa unidad nacional para poder darle respuestas a la gente, a la sociedad. Estamos cumpliendo la cuarentena, pero vemos como, bueno, en algunas zonas se puede hacer, pero hay otras zonas, las zonas populares, que la gente tiene que salir a buscar su comida, a buscar el pan en la mañana, y eso le imposibilita resguardarse contra el virus. Hay países, Chugo, estamos haciendo un estudio que vamos a sacar esta semana, de todas las medidas que han tomado países como Argentina, México, Estados Unidos, España, Italia, a favor de la gente y de las empresas. ¿Y por qué las empresas siempre están presentes al lado de la gente? Porque la empresa es la que constituye el empleo formal, y hoy tienes que proteger la vida de la gente y la salud de cara al futuro de la estructura socioeconómica de tu país. Esa salud socioeconómica en Venezuela ya venía golpeada, ya venía bastante minimizada por lo que ya todo lo que ya sabemos. No vamos a perder tiempo ahorita en esto. Sabemos quién lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hicieron. En todo caso, la realidad es que hoy Venezuela más que nunca necesita un consenso político, involucrar soluciones que abracen a la mayor cantidad de venezolanos, sin importar si son rojos, amarillos, azules, verdes o blancos, porque todas las vidas valen por igual. Y nosotros como empresarios necesitamos también el apoyo de todo el Estado en todas sus estructuras, transversal, vertical y horizontalmente, para poder hacer que la empresa prevalezca no solo en este momento, sino de cara al post-virus. Hace un par de días Estados Unidos emitió la deuda más grande de su historia, 2 trillones de dólares para financiar a la pequeña y la mediana empresa y a las personas, un sueldo a las personas para que se puedan quedar en sus casas y puedan salvaguardar su salud, evitar el pico de la pandemia, pero también previendo que cuando tengan que volver a salir a la calle, los puestos de empleo estén ahí para salvaguardar a la nación. Eso tiene que ocurrir también en Venezuela, pero para que eso ocurra en Venezuela, más allá de todo lo que ya sabemos que ha ocurrido en las últimas horas, se tienen que dar los acuerdos políticos. Obviamente que son acuerdos y cada quien pondrá sus condiciones, pero la condición primaria, la médula espinal tiene que ser nuestra gente, y nuestra gente tenemos que darle comida, medicina, y para eso se necesitan no solo la ayuda financiera, se necesita una ayuda humanitaria, y ambas ayudas tienen que ser controladas, tuteladas, para que sean manejadas de manera proba y recta. No podemos seguir cayendo en lo que en dilapidar recursos, mucho menos en una situación de drama como el que estamos viviendo. Hoy la empresa, si hicimos un llamado en nuestro último comunicado hace 48 horas, donde la academia, las ONG, las iglesias en general, los empresarios, los trabajadores, todos tenemos que buscar que esa unidad nacional se dé, porque si no, estaríamos entonces hablando de unas dimensiones del drama mucho más grandes. Yo tengo, disculpa que agarro unos segundos para esto, yo tengo familia en Italia y sé lo que se está viviendo allá, en una infraestructura sanitaria, la cual mi padre, pues, en primera persona, las ha tenido que usar, y yo las he tenido que ver. Y esa infraestructura es llena de equipos, llena de médicos, pues donde no faltan gas, donde no falta agua, donde no falta luz, están colapsando en este momento. ¿Qué podría pasar si nosotros no hacemos una unidad nacional para que en Venezuela se evite la pandemia y para que después de la misma nos podamos levantar como el ave fénix? Bueno, no sé qué pasaría si no hay un momento de sensatez, de responsabilidad, de institucionalidad y sobre todo de respeto a la vida por los venezolanos. Estamos conversando con el doctor Ricardo Cusano, presidente de FEDECámaras, el máximo órgano de los empresarios venezolanos, una institución que ha sido golpeada y cercada durante muchísimo tiempo por el régimen, el gobierno primero del señor Chávez y luego del señor Maduro. Sin embargo, están escuchando ustedes su planteamiento de la necesidad absoluta de una unidad nacional en este momento frente a la amenaza del coronavirus. Nos aclara también Ricardo Cusano, nadie está pidiendo dinero para dárselo a Maduro. Dice, cualquier recurso que se consiga tiene que ser administrado y controlado de manera escrupulosa por las ONG y por los organismos internacionales. Sin embargo, y aquí viene la pregunta, Ricardo, hay personas que dicen que ante la nueva situación, ante la demanda de la justicia norteamericana, eso paralizaría cualquier búsqueda de esa unidad nacional que tú planteas como necesaria, porque con requeridos por la justicia supuestamente no podría hacerse ningún tipo de acuerdo. ¿Qué opinas de esa objeción en particular? A ver, Chugo, yo te reitero, nuestra posición institucional es por la gente.
Obviamente hoy hay unos aderezos a esta situación que pueden hacer mucho más complejo los acuerdos, pero nuestro mayor temor, Chu, son los tiempos de la justicia, los tiempos de la política, los tiempos de la economía. Los tiempos de la política por lo general y de la justicia son más lentos que los de la economía y mucho más que los del hambre. Pero todos esos tiempos, los del hambre, la economía, la política y la justicia, son una tortuga al lado de la liebre que es el coronavirus, que se está demostrando así en el mundo. Y eso al final nos debe colocar un sentido de urgencia para después de tantos años, ver, como dijimos en nuestro mensaje, si el único vínculo que verdaderamente nos está uniendo hoy a todos, el ser venezolano, nos permite sentarnos y dilucidar los problemas. La justicia hará lo que tenga que hacer con quien tenga que hacerlo, nacional e internacionalmente. La justicia de Dios juzgará a los que actúen mal y tengan que entonces tomar decisiones con un número de caídos más grande. Nuestra posición, Chubo, no es ver incrementarse el número de venezolanos en una fosa. Nuestra posición es ver el número de vidas salvadas por su salud, de vidas salvadas por la comida, de familias que pueden estar por seguro que la empresa privada, claro que requiere requisitos y algunas condiciones mínimas, por lo menos mínimas, para operar, y eso lo presentamos en las presentaciones del país hace 10 días, pero la empresa privada está hoy para mantener los puestos de empleo de la familia. A nosotros no nos interesa que la gente pierda su empleo, porque si nos vamos hasta el pensamiento más mercantilista, Chubo, quien pierda su empleo y quien pierda su capacidad de compra es un consumidor menos. Al final todos somos consumidores, pero también todos somos seres humanos y tenemos una necesidad. Y por eso te reitero, los tiempos de la pandemia son mucho más veloces que todos los tiempos anteriores que describimos. Y Fede Cámaras hoy está para apoyar a la gente. Queremos hacer un llamado a todos los comerciantes, a los productores del campo que hoy están sufriendo el no tener la certidumbre del combustible, que es un problema a nivel nacional, a los transformadores de materia prima, al sector industrial que está haciendo de pipas corazón en zonas que no tienen luz ni agua, al sector de transporte, que hoy no sabemos cómo está el transporte en el piso más allá de la gasolina, y al sector comercial. Hoy más que nunca tenemos que tener la justa dimensión de nuestro proceder para poder mantener nuestras empresas abiertas, intentando de perder lo menos posible, porque quiero aclarar algo, todos vamos a perder algo en el mundo, todos vamos a perder algo. Lo importante es que no lo perdamos todo. Entonces a los comerciantes, a cada uno de estas empresarios, intentamos que este es el momento de la solidaridad con la gente. Claro que hay que vender, no vamos a poder vender a pérdida, pero tampoco, y tenemos que intentar de sobrepasar la incertidumbre y evitar que se suban los precios, porque lo que está ocurriendo, Chuba, es porque tú no sabes si puedes reponer, porque el camión que te distribuye no sabes si regresa, y la gente, el comerciante tiene pavor de que entonces se descapitalice y tiene que cerrar Santa María por siempre. Pero hoy tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, y en Fede Cámaras estamos trabajando en este momento, hoy día lunes estamos terminando de diseñar una herramienta para poder tener en tiempo real, con geolocalización, los problemas de la empresa privada en cada sitio donde sea. Como un llamado a los empresarios que apenas sacamos esto esta semana, nos apoyen, envíen su información para construir soluciones a toda la cadena de valor y que eso se refleje entonces en la ciudadanía. Yo no sé si lo que te estoy diciendo esta mañana de hoy sea una utopía, pero es nuestra responsabilidad y así vamos a actuar por el país y por la nación, que es la suma de sus ciudadanos. Como venezolano, yo te agradezco inmensamente, no solamente que hayas atendido nuestra llamada, sino que además esta sea la posición institucional de Fede Cámaras y la posición de Ricardo Cusano como ciudadano. Un gran abrazo y muy buenos días. Gracias, Chicho, y esperemos que de esto salgamos pronto y nos podamos, parecer una tontería, pero darnos un abrazo como venezolanos en vivo directo, en salud y en un país para mejor. Tal cual. Era la voz de Ricardo Cusano. Me parece muy importante que en esta madrugada del lunes 30 de marzo hayamos arrancado el programa escuchando a dos voceros de dos sectores muy importantes del país: sociedad civil y sector productivo, al empresariado venezolano. ¿Qué nos están diciendo Feliciano Reina? ¿Qué nos está diciendo Ricardo Cusano? Bueno, que frente a la amenaza inmensa que estamos enfrentando, una amenaza que, repito y subrayo, se ha llevado por el medio, se ha llevado en los cachos a sistemas sanitarios de países del primer mundo, frente a una situación como esa, en una economía como la nuestra, en una sociedad como la nuestra, que ya estaba deprimida, que ya estaba presentando signos complejos de deterioro.
En una sociedad como la nuestra, bueno, se hace con mucha más urgencia, con mucha más fuerza necesario un planteamiento de unidad nacional. Repito, no es un actor político, no es un partido aquí, no es un grupo allá, son voceros de la sociedad civil y del sector productivo nacional. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Uno de los adversarios, entre comillas, más caracterizados de la tiranía es la libertad de expresión. Esto es así siempre. Los medios de comunicación tienen 20 años enfrentando las agresiones del régimen y los periodistas en particular, en tanto que trabajadores del sector comunicación, han también sufrido agresiones y limitaciones en el ejercicio de su trabajo, que al mismo tiempo implica una agresión no solamente al periodista, no solamente al medio, sino sobre todo una agresión al ciudadano, que ve limitada su posibilidad de enterarse de la verdad de lo que está ocurriendo. Esto siempre es malo, pero en tiempo de pandemia, en tiempos de epidemia, es criminal. Porque uno de los elementos fundamentales para hacer frente con éxito a una pandemia es precisamente contar con información veraz, con información contrastada, con información certificada, no con lo que te pueda decir por relaciones públicas un vocero institucional y asumirlo entonces como verdad inamovible. Eso es, repito, un elemento fundamental en la lucha contra la pandemia. Por eso buscamos una opinión, una voz, mejor dicho, calificada para que nos diga a estas alturas de la pandemia cuál es la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Vamos a escuchar a Edgar Cárdenas, quien es el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en la seccional Caracas. Escuchemos. Vamos a conversar de inmediato con el colega Edgar Cárdenas. Edgar Cárdenas es secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en su seccional Caracas, uno de los colegas que con mayor esfuerzo, con mayor denuedo, ha quebrado lanzas en defensa del derecho social a la información y del derecho a la libertad de expresión. Edgar, buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. A estas alturas, 30 de marzo, ¿cuál es tu balance de la situación de la libertad de expresión en el marco de esta doble emergencia, la emergencia crónica y la emergencia aguda por el coronavirus? Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la audiencia que está ahora conectada con ustedes en la señal de Radio Caracas Radio. Bueno, que nosotros particularmente partimos de un principio que yo creo que es elemental y que la gente no debe olvidar, que el derecho a la libertad de expresión está fuera de toda discusión en la sociedad actual. Y que, bueno, ¿por qué? Porque es factor fundamental, indispensable para la existencia de una sociedad democrática. Que aunque en el caso venezolano no solo es importante la presencia de este derecho, sino su efectividad. Y es precisamente nuestra lucha, buscar realmente las garantías de su cumplimiento, porque más allá que en el marco normativo internacional y en el marco jurídico venezolano está previsto en la experiencia de ordenamiento el derecho de libertad
libertad de expresión, el libre ejercicio periodístico, el libre ejercicio de la prensa. Evidentemente no hay garantías efectivas de su cumplimiento. Ahora, que ha venido sucediendo todos estos días, que el caso es emblemático, que no debemos dejar de destacar, como el caso de Alonso Rojas, que tú has venido manejando en estos días en tu programa, el caso de Beatriz Rodríguez, directora de un medio de comunicación en Vargas, en La Guaira, y así otros casos de amedrentamiento, de hostigamiento, de detenciones, aunque sean momentáneas, pero no dejan de ser detenciones de periodistas que están en ejercicio de su cumplimiento de la profesión. Ahora, es muy grave porque nosotros entendemos que se ha venido aprovechando el estado de emergencia producto de la pandemia por enfrentar el coronavirus para atentar contra un valor importante de la democracia como es el derecho a la información. El deber periodístico está obligado a cumplir con el deber de mantener el pueblo informado, por eso más allá de ser esos simples atentados, que lo podemos ver como unos simples atentados, no son simples, son precisamente el atentado contra la libertad de expresión, información, prensa, y que al final prácticamente son atentados criminales contra los periodistas, porque están ejerciendo su profesión y constantemente son agredidos por autoridades y muchas veces por grupos civiles afectos al gobierno. Entonces, en esta oportunidad que estamos en esta crisis que es suficientemente grave, el Estado también está consciente y debe entenderlo cada día, que no hay limitaciones a la ejercicio de la profesión ni a la libertad de información durante este periodo de emergencia me refiero, porque después del decreto emitido hace 2 semanas, la cuarentena y el decreto emitido para los decretos de emergencia, se han presentado distintas situaciones de agresiones a periodistas en el desempeño de esas funciones. Y ciertamente nosotros entendemos que es una manera de silenciar a la prensa libre y silenciar la opinión. Hemos insistido desde el año pasado en el Colegio Nacional de Periodistas en que las agresiones a periodistas y medios se han convertido en una política de Estado. Una política de Estado que busca que el ciudadano se entere solamente de lo que acontece en Venezuela a través de los medios oficiales o aquellos medios que le son afectos al gobierno presidido por Maduro. Ahora, con esta crisis o esta emergencia que estamos atravesando producto del coronavirus, se ha venido aprovechando de alguna manera, porque aunque hay garantías y aunque las leyes establecen la actuación en esta materia, fíjate, el artículo 337 de la Constitución Nacional instaura la información como un derecho humano intangible. Entonces, que no podrá ser restringido temporalmente, es decir, el acceso a información y los demás derechos humanos intangibles no pueden ser suspendidos. Sin embargo, queda discrecionalidad muchas veces los funcionarios públicos, los funcionarios de seguridad del Estado, que reciben instrucciones precisamente que incumplen con lo que establece la normativa venezolana y sobre todo sancionada presente en la propia Constitución Nacional. Y así pudiésemos nosotros hacer una revisión de una cantidad de artículos de nuestra Constitución y leyes venezolanas, inclusive entre el marco internacional otra, de derechos humanos, libertad de expresión, pero bueno, no tiene sentido tener ese tiempo de este paso aquí para conversar, pero sí es importante destacar que lo que se intenta es silenciar, lo que se intenta es evitar que haya información que fluya, una información que sea veraz sobre lo que está aconteciendo en Venezuela. No se trata precisamente de contradecir las cifras que pueda dar el gobierno de Maduro, porque no se puede interpretar, no se puede llevar a tal nivel de simpleza. Se trata precisamente de la información que está obligado el periodista a dar y el ciudadano a recibir. Es un principio elemental, es un derecho inalienable, el derecho a informar y ser informado. Entonces, esa información veraz, bueno, esa información veraz previamente conformada, verificada, y el ciudadano tiene el derecho a conocer lo que está sucediendo. De hecho, en tiempos de epidemia, en tiempos de pandemia, precisamente tener acceso a información veraz, verificada, contrastada, es un elemento fundamental para que la sociedad pueda reaccionar de manera adecuada ante la amenaza. Por eso, en estos momentos, la censura, además de ser una agresión a los derechos políticos de la ciudadanía, es una agresión a la expectativa de sobrevivencia de la ciudadanía misma. ¿Qué sugerencia harías tú desde tu condición de secretario general del Colegio Nacional de Periodistas al ciudadano? Porque a veces pareciera que el tema de la libertad de expresión es un tema corporativo de los medios o un tema gremial de los periodistas, pero es básicamente un tema del ciudadano, es el derecho a la información lo que está en juego.
Sí, fíjate, nosotros nos manteníamos en el Colegio Nacional de Periodistas precisamente que el patrimonio sobre el derecho a libertad de expresión no corresponde a ninguna organización gremial, ni sindical, ni organización no gubernamental. El patrimonio de la defensa de la libertad de expresión es de los propios ciudadanos. El derecho que tiene todo ciudadano a expresar libremente lo que piensa y lo que cree, de buscar información, de difundirla por el canal que le considere prudente y, por supuesto, recibir información por el canal que él crea conveniente, sin que haya censura. Y en el caso de los periodistas, evidentemente, están obligados en estos momentos de angustia, de ansiedad, de preocupación, de intranquilidad que vivimos los venezolanos. Los medios de comunicación tienen que estar muy claros, por supuesto, que sus funciones, junto al trabajo profesional de los comunicadores sociales, son de orientadores, con informaciones ciertas, oportunas, pertinentes, adecuadas, apropiadas, de manera que el pueblo pueda estar debidamente informado y orientado. No se trata de confusión, sino de orientar. Y cuando hablamos siempre de veracidad, estamos hablando precisamente de aquella información que se elabora a partir de la comprobación y verificación de la información con fuentes idóneas, con fuentes comprobables, y que se consigue y procesa de acuerdo con el apoyo estricto a la versión obtenida por el periodista, sin que sea una intención inconsciente, por el contrario, hay tiene que haber una intención consciente y no maliciosa de tergiversar los hechos. Ahora, el ciudadano tiene que estar pendiente y tiene que entender que la libertad de expresión es un derecho que le compete, es inherente a la propia existencia del ser humano. Es un derecho inalienable, el derecho a expresarse, el derecho a emitir opinión sobre lo que acontece en determinada materia que le pueda afectar o no. Edgar, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del lunes 30 de marzo. Muy pendientes de todas las iniciativas, tanto del colegio como del sindicato. Un gran abrazo. Un gran abrazo, saludos a la iglesia. Era Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, en la seccional Caracas, dándonos su balance de lo que ha sido el trabajo de los periodistas venezolanos, los periodistas caraqueños en estos días de pandemia. Como bien decía el colega, el régimen de Maduro aprovecha la situación de emergencia a propósito del virus para limitar aún más el derecho social a la información. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, GlobalTherap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En el día de ayer, el ministro de Propaganda del régimen, el señor Jorge Rodríguez, anuncia la tercera víctima fatal que reconoce el gobierno de Maduro a manos del coronavirus. Nos dice que esta tercera víctima fatal, que este tercer fallecido, es una persona que habita en la parroquia Antímano, en el suroeste de Caracas, un sector popular, que era un taxista
se desempeñaba profesionalmente como taxista, un señor de 60 años de edad, y nos dice que él había recurrido anteriormente a clínicas privadas, pero que lo habían diagnosticado mal, lo habían diagnosticado como una gripe, y que fue al final, cuando va a un hospital público, cuando recibe el diagnóstico correcto, pero que ya era muy tarde. Me pregunto yo, ¿qué circunstancia hará posible que un hombre humilde, que un vecino de la parroquia Antímano, que un taxista de Antímano recurra a clínicas privadas antes que a un CDI, que a un módulo de barrio adentro o que a un hospital en las cercanías? ¿Por qué razón ocurrirá eso? ¿Será capricho? ¿Será clasismo? ¿Será que a ese ciudadano le sobraba el dinero y prefería entonces recurrir a un centro privado de salud? Esa pregunta se la hacemos a una dirigente popular precisamente de la parroquia Antímano. Me refiero a Evelyn Martínez, coordinadora general de la Asociación Civil Radar de los Barrios. Evelyn, buenos días. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué comentario genera en ti, como habitante de Antímano y como activista comunitaria, estas declaraciones del señor Jorge Rodríguez? Te escuchamos. Buenos días, Chuco. En principio yo las llamaría irresponsables porque ciertamente una persona humilde, como tú bien lo acabas de decir, ir a una clínica privada resulta bastante difícil, muy difícil, sobre todo en este momento que tal vez un trabajador, si acaso, tenga para comer al día, cosa que también se está haciendo difícil ahorita. Y segundo, porque si los centros de salud que tenemos cercanos a la parroquia, como lo son el Hospital El Algodonal, el Hospital Pérez Carreño, tuvieran las condiciones adecuadas, o digamos el CDI que está aquí cercano, que tampoco tiene las condiciones, no tiene un laboratorio que funcione, no tiene médicos constantemente allí, pues ninguna persona de este sector tendría que acudir a una clínica privada. En segundo lugar, también llamamos irresponsables estas declaraciones porque el día de ayer, cuando este señor da la noticia, por supuesto toda la parroquia se pone en alerta, los grupos de la parroquia, de vecinos, de organizaciones que estamos en grupos de WhatsApp, por supuesto empiezan a pasar la información, comienzan a asustarse porque la irresponsabilidad del señor es decir que era un taxista que estaba actualmente activo, lo cual es totalmente falso, y logró corroborarse ayer en la tarde, en horas de la tarde, noche, con la familia. Era un señor que ya presentaba una enfermedad crónica, tenía diabetes, había presentado un ACV, por lo cual estaba fuera de contacto con agentes externos porque estaba en su casa. Entonces, bueno, eso tal vez llevó un poquito más a la calma a la comunidad, que se alarmó. Pero resulta que entonces en estos grupos sí empezamos a escuchar a los jefes de tantos entes burocráticos que tienen ellos, porque sí escuchábamos audio del señor Jimmy Gudiño llamando a los jefes de calle, a los jefes de no sé qué, a los jefes de líneas políticas. Ahí sí aparecieron los jefes de todo, cuando aquí hay una comunidad que está esperando una contingencia, que está esperando respuesta, porque los trabajadores del sector informal no están trabajando, cuando el empleado público no está tampoco haciendo su rebusque, porque estamos claros que no viven de un sueldo de 200,000 bolívares en Cestatique, cuando las empresas privadas tampoco tienen cómo producir y pagarle a sus empleados, pero aquí no hay contingencia. Pero sí aparecen ayer amedrentando a la gente, que van a llenar los sectores con oficiales del FAE y de la Guardia Nacional para no dejar salir a nadie, porque su camarada Jorge Rodríguez dijo que era de esa manera. Entonces nos parece irresponsable que no haya respuesta previa en la cuarentena para la comunidad en relación a una contingencia, pero entonces sí hayan palabras irresponsables y acciones irresponsables de amedrentamiento solo cuando aparece la primera víctima. Evelyn, lamentamos muchísimo esta situación de que esta tercera víctima fatal, que hayan víctimas fatales, y en este caso además que sean un vecino de la parroquia. Ahora, ¿en qué condición está el habitante normal de Antímano, el habitante promedio de Antímano frente a esta situación de contingencia? Bueno, el habitante normal, primero asustado, ¿no? Asustado porque
uno vive al día, Chugo, es decir, o sea, el salir todas las mañanas o a la hora que haya que salir para buscar el pan para la familia genera mucho nerviosismo a algunas familias, porque también debo decir que hay mucha irresponsabilidad por parte de algunos ciudadanos que relajadamente están en el bulevar, se sientan a jugar cartas, están haciendo de la suya, sin ningún tipo de protección para sí mismo y para el resto de la parroquia, ¿no? Esto tal vez lo genera la misma indiferencia que hay ante lo que está pasando. También presumo yo que lo genera el tener que salir para no angustiarme en la casa porque no tengo cómo darle de comer a mis hijos, entonces me voy a la calle a ver qué hago, qué resuelvo. Pero tú sales a las 9 de la mañana al Boulevard de Antímano y lo ves completamente como cualquier otro día, la gente en cualquier huequito vendiendo lo poquito que puede, porque no dejan ponerse a los trabajadores por la economía propia, sino que entonces se meten en cualquier rinconcito a vender, y eso genera más acumulación de gente y una cosa que prácticamente se sale de control, ¿no? Evelyn, te agradecemos inmensamente que hayas tenido la gentileza de atender nuestra llamada madrugadora y que nos hayas permitido este cable a tierra con lo que está pasando en la realidad social venezolana. Muy buenos días. Gracias, Chugo, a ti. Invito a todos a sintonizar hoy a las 10 de la mañana el Radar de los Barrios en la señal de Radio Caracas Radio, un programa muy interesante que tiene hoy el equipo que dirige precisamente Evelyn Martínez. Fíjense ustedes lo que hemos escuchado hoy. Primero, la posición de Feliciano Reina, haciendo el análisis de la situación nacional desde la perspectiva de la sociedad civil. Luego, el avance, el señalamiento que hace el presidente de Fede Cámara sobre la necesidad de apoyar económicamente a la ciudadanía para poder cumplir con la cuarentena. Y luego nos vamos directamente a la base de la pirámide. Hay una tercera víctima fatal que ocurrió en Antímano. Nos vamos a buscar un vocero calificado de la sociedad civil en Antímano, un activista comunitario de Antímano, una dirigente social como Evelyn Martínez, y nos dice, bueno, aquí no hay condiciones, aquí no hay atención, aquí no hay recursos, y se intenta ahora resolver con represión, ¿no?, lo que tiene que ser resuelto en realidad con atención. Ese es el cuadro, multiplique usted ese cuadro por 26 millones de habitantes. Trabajamos para ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.